Buenas tardes, mi nombre es Carolina de Arcos Herrera, estudiante de licenciatura en educación infantil del quinto semestre. Hoy les voy a hablar un poco sobre algunos desafíos en la educación, donde tenemos la desigualdad de acceso entre estudiantes de zonas rurales y urbanas. También tenemos las infraestructuras insuficientes, conflictos y crisis humanitaria que interrumpen el acceso a la educación. Discriminación de género y de etnias, formación insuficiente y falta de desarrollo para los profesores, programas de estudio desactualizados frente a las demandas del siglo XXI, adaptación a la era digital, habilidades socioemocionales, vinculación entre la educación y las necesidades del mercado laboral. También tenemos la desigualdad en el acceso a la tecnología y la conectividad necesaria para la educación en línea. Y por último tenemos la incorporación de la educación ambiental. En nuestra contextualización de la problemática, abordamos que la educación es un derecho que en ejercicio puede equiparar las desigualdades sociales, en especial si es de calidad. Sin embargo, en la actualidad este derecho no se garantiza para muchas poblaciones a nivel mundial. La desigualdad educativa en zonas rurales y urbanas en Colombia refleja profundas disparidades en el acceso, calidad y resultados del sistema educativo. Asimismo, Colombia enfrenta profundas brechas educativas entre estudiantes de zonas rurales y urbanas, afectando su acceso, calidad y oportunidades de aprendizaje. La desigualdad entre las zonas rurales y urbanas es también preocupante, especialmente porque en la zona rural confluyen otros factores de vulnerabilidad, como la pobreza y la mayor concentración de población originarias. Tenemos también tres implicaciones o consecuencias de la problemática seleccionada. Como primero tenemos el sistema educativo, la segregación socioeconómica y la cultural entre distintas escuelas, lo que limita las posibilidades de encuentro entre distintos grupos sociales. Asimismo, las escuelas que atienden a los estudiantes de contextos de pobreza, salvo excepciones, tienen menos recursos y cuentan con personal menos cualificado. Como segundo tenemos el abandono educativo, que es donde los gobiernos y sistemas educativos no proveen los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que todos los alumnos cuenten con las oportunidades y ayudas necesarias que facilitan su pleno aprendizaje y participación. Y por último tenemos la desigualdad social. Las causas que generan desigualdad fuera de los sistemas educativos, los ingresos económicos, el capital cultural de las familias, las expectativas y estereotipos sociales respecto de las diferencias sociales, culturales y de género, la localización geográfica de las escuelas o el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Son algunos de los factores que generan desigualdad. Bueno, por esta otra parte tenemos factores y actores involucrados en esta problemática. Como actores tenemos a la comunidad local. Como padres y líderes comunitarios pueden apoyar iniciativas educativas y participar en decisiones sobre las necesidades locales que se presentan. También tenemos a los docentes, que son los que trabajan muchas veces en lugares difíciles, con difícil acceso, con pocos recursos y no cuentan con una formación docente adecuada para el aprendizaje de los niños y niñas. También tenemos principalmente el infante y las familias, ya que se ven más afectados por la inclusión educativa, desigualdad y el abandono del Estado. Y por último tenemos a los gobiernos locales y nacionales,
ya que son responsables del diseño e implementación de las políticas educativas. Como factores tenemos altos niveles de pobreza en las familias rurales, infraestructuras y recursos educativos, desigualdad en la distribución de los recursos, dificultades de acceso en zonas rurales, poca inversión en infraestructuras en zonas rurales, instituciones con métodos de escuela nueva y con pocos materiales educativos. Acá en nuestro story eh, nos habla de una niña llamada Marta. Una mañana de un lunes lluvioso en una vereda del Urabá antioqueño, se levantaba Marta de 10 años, muy temprano a hacerse su desayuno, ya que su madre salía a trabajar, se organizaba para tomar el camino para la escuela. Se quedaba unos minutos más en casa mientras esperaba a los demás vecinos y compañeros para irse juntos a la escuela, con los zapatos en la mano porque el camino estaba lleno de lodo y con mucha bolsa y con una bolsa para cubrir su mochila de la lluvia. El camino hacia la escuela quedaba muy lejos, por lo tanto, debían salir temprano y no distraerse en el camino para llegar a tiempo. La escuela donde estudiaba Marta solo tenía 2 salones y en una vivía la docente, que se quedaba de lunes a viernes porque el transporte era escaso y lejano de la parte rural. Marta le tocaba estar en un salón con varios grados, el cual se trabajaba tipo escuela nueva, donde varios grados estudiaban con una sola docente en el mismo aula. A Marta eso no le parecía incómodo, porque a pesar de tantas cosas amaba su colegio y le gustaba compartir con sus compañeros. Solo le daba mucha tristeza porque anhelaba manejar un computador para ella investigar todo sobre los peces, ya que quería ser bióloga marina y le encantaba todo sobre el mar. Por lo tanto, cuando salía de clase se quedaba leyendo los libros y algunas revistas que tenían algunas ilustraciones que la docente Lucía les llevaba del pueblo donde ella vivía. Cada lunes que la profesora Lucía llegaba a la escuela, se colocaban felices y solo preguntaban qué revistas o afiches había llevado o se había llevado algunas hojas de colores para ellos hacer sus dibujos favoritos. Ella se colocaba triste porque algunas veces no podía llevar materiales para trabajar con los estudiantes, ya que todo salía de sus recursos económicos. Quería que pudieran aprender muchas cosas como manejar un computador o realizar actividades con materiales didácticos, pero con tantos grupos se les dificultaba llevar actividades diferentes. Y como se quedaba toda la semana en la vereda, no podía conseguir. Pero a Marta eso no le importaba. Ella quería ganar el año escolar y pasar a sexto grado para ir a vivir en el pueblo donde hay escuelas que tienen computadores para ella aprender, investigar y saber todo sobre la vida del mar. Bueno, esa era nuestro story. Acá tenemos algunas observaciones que en Colombia se evidencian algunas diferencias en oportunidades educativas, más que todo en la parte rural donde llegan menos recursos del Estado. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes les cuesta tener una educación de calidad, donde tienen menos acceso a recursos educativos y docentes no capacitados. Al contrario, en la parte urbana sí cuentan con materiales adecuados para el aprendizaje y recursos que el Estado le genera, como computadores, materiales didácticos, y se les olvida de los infantes que viven en zonas rurales, que por ende también tienen los mismos derechos de recibir una educación de calidad.
Por último, tenemos nuestras referencias. Muchísimas gracias.